Bueno, les había adelantado la ley 1096, la ley de organizaciones políticas, establece, entre otras cosas, que los candidatos a la presidencia y vicepresidencia deben ser elegidos a través de las primarias. Sin embargo, lo que hoy hemos observado es que se da curso a la solicitud de reemplazar a aquellos candidatos que por diferentes motivos han desistido de participar. ¿Qué me dice usted como conocedor en profundidad de esta normativa? ¿Usted también ha quedado con algunas consultas? No. Hay que confrontar allí dos artículos de dos leyes pares. El artículo 29 de la Ley de Organizaciones Políticas, la 1096, y el artículo 108 de la Ley del Régimen Electoral. En el caso del artículo 29, en uno de los incisos, luego de un parágrafo, se señala que las decisiones que se adoptan en las primarias, las decisiones, son vinculantes para las organizaciones políticas y las elecciones generales. En el caso del artículo 108 de la Ley del Régimen Electoral, se habla de la sustitución posible de candidaturas, pero luego de presentarse las listas de acuerdo al calendario electoral. Es decir, que no es culpa de la ley. Finalmente cualquiera puede renunciar cuando amerite el caso. Es un problema del candidato o la candidata y es un problema de la organización política, de responsabilidad de la organización política, más que de la propia ley. El espíritu está establecido para que con base en las primarias las organizaciones políticas todas en la selección de sus binomios actúen de manera responsable y respetando su democracia interna. Sin embargo, en un momento determinado, desde el Tribunal Supremo Electoral, se habla de dos cosas, ¿no? Primero se habla de un vacío legal, lo han dicho, ¿no? Las autoridades del tribunal. Y luego se habla de que podría existir cierto conflicto entre lo que dice una norma y la otra, ¿no? La 1096 y la Ley de Régimen Electoral. ¿Ustedes en ese momento observaron esto? Es decir, ¿había conciencia plena de que hasta el 19 se podía ejecutar ciertas acciones como consecuencia de la normativa 1096 y después del 19 otras cosas? Claro que sí, observamos incluso que con base en el espíritu establecido por la Ley de Organizaciones Políticas, la responsabilidad de las organizaciones políticas y sus candidatas y candidatos debería permanecer en el tiempo hasta la realización de las elecciones. Ese es el espíritu, por una responsabilidad democrática ante el país y ante su militancia. El grave problema que tienen las organizaciones políticas es intentar escudarse en supuestos vacíos normativos, apelar a supuestas contradicciones normativas para cubrir su propia irresponsabilidad y su propia incapacidad de generar binomios estables ante la ciudadanía. Como parte de la argumentación del Tribunal Supremo Electoral, no solo está la ley 1096, ¿no? Tampoco la de régimen electoral, ellos van más allá y dicen Constitución Política del Estado, doctrina y el Pacto de San José. Entonces parecería que es también para ellos insuficiente, es decir, para que quede claro, le planteo en forma de pregunta, ellos dicen, también hemos tomado en cuenta la Constitución, la doctrina y el Pacto de San José. Sí, son otros elementos a los cuales se puede echar mano para generar mayor argumentación. No nos olvidemos que en nuestra Constitución Política del Estado hay lo que se llama el bloque de constitucionalidad. Es decir, los tratados que suscribe nuestro Estado, el Estado boliviano, forman parte de, del propio bloque de constitucionalidad, tienen la misma jerarquía constitucional. Pero lo más grave es que a partir de todos estos elementos intentan poner el dedo acusador en el Tribunal Supremo Electoral y en el fondo
tratar de descalificar al árbitro por decisiones, como estamos demostrando, que tienen que ver con sus candidatos y con las organizaciones políticas. ¿No cree que tal vez puede estar influyendo no tanto el qué, sino el cómo? A ver, déjeme un poco apuntar en la pregunta. Y tengo aquí anotado un dato, ¿no? Por ejemplo, el vocal Edgar González dice en algún momento determinado que la ley 1096 de organizaciones políticas establece con claridad que no existe la figura de renuncia de candidatos a la presidencia y vicepresidencia, por lo que no pueden ser sustituidos. Para el Tribunal Supremo Electoral no hay renuncia. Entonces, cuando uno escucha esas cosas, ¿no?, de ese nivel, entre comillas, tendría todo el derecho de estar confundido. Le falta mucho al Tribunal Supremo Electoral para comunicar con certeza. O sea que estamos coincidiendo en que tal vez el problema está en el cómo. Yo diría en que las decisiones del Tribunal Supremo Electoral no se las debe ver de manera individual. Hay que darle un valor al carácter colectivo de lo que se decide en sala plena y lección para los vocales, dejar de hablar a título personal cuando no han decidido en sala plena. No pueden adelantar en muchos casos criterio y deben mejorar sus sistemas de información. Pese al carácter vinculante para la organización política, no solamente están las candidaturas a la presidencia y vicepresidencia, también están las candidaturas a diputaciones uninominales y los plurinominales, senaturías y representantes supraestatales. Si es que se borraría a la organización política solo por la renuncia de un candidato a la presidencia o a la vicepresidencia, ¿en qué quedan las candidaturas para las diputaciones, para los puestos en la asamblea? Eso tiene que seguir corriendo. Entonces, si no pueden sustituir, va a aparecer la parte de la foto en blanco o en negro en la parte superior de la papeleta y el uninominal en la parte inferior. Sobre eso, permítame hacer una consulta, y lo he hecho a los candidatos principales, le comento, Adolfo. Muchos, claro, todos dicen que en su percepción tienen posibilidades de ganar la elección. Pero yo encuentro un elemento que podría resultar probablemente contradictorio. ¿En qué sentido? Sus listas están incompletas. Entonces yo les he consultado si es serio ir para ganar una elección con listas incompletas, ¿no? Y bueno, cada uno tiene su argumento. Le consulto en esa misma línea. ¿Es serio ir a una elección sin candidato presidencial? Precisamente a eso me refiero. Esto está desnudando la falta de trabajo democrático en las organizaciones políticas. Esto está desnudando la perversión en el momento en que algunas personas se alquilan siglas solamente para participar de las elecciones. No, de acuerdo, pero finalmente la ley no lo es permite. responsable, sí, pero no es responsable. Claro, usted está haciendo alto énfasis en, ojo, lo que han hecho los partidos políticos, ¿no? Autoevalúense y seguramente habrá que corregir más de un aspecto. ¿Y no cree usted que hay algunas cosas que también deberían considerarse para corregir en la ley de organizaciones? Es decir, ¿están quedando lecciones también a partir de esto o usted cree que la ley está bien hecha de principio a fin? La ley de organizaciones políticas es demasiado nueva como para pensar en algunas modificaciones. De hecho, cuando se diseñó la ley de organizaciones políticas, se hizo una comparación legislativa a nivel internacional, pero también se estudiaron funcionamientos de procesos electorales durante los últimos 30 años. Hay cosas que no se visibilizan por estas payasadas de las organizaciones políticas en su actitud irresponsable con su militancia y con la ciudadanía. Pero, a propósito de la legislación comparada, ya habíamos conversado sobre esto. Elecciones primarias con un solo binomio, me habían dicho sí, eso no es extraño. Le agrego, complemento la consulta, elecciones primarias con un solo binomio, pero con personas que no participan de primarias y luego terminan ser candidatos. ¿Eso qué dice la legislación comparada? En la legislación comparada también existe la posibilidad del reemplazo, de la sustitución. Pero lo cierto es que se establece una temporalidad distinta. Es decir,
siempre es posible la inhabilitación de las candidaturas, en cualquier circunstancia, porque no cumplen los requisitos. El órgano electoral tuvo que revisar los requisitos de los binomios que se estaban presentando para las primarias, y ahí los podían inhabilitar, no hay problema. Entonces, la figura de la inhabilitación siempre está presente. Hoy se está generando, digamos que un antecedente, ¿no? Es un antecedente porque surge una situación más o menos conflictiva y finalmente se da la solución y se dice, bueno, sí se puede reemplazar, se da curso. Después de la presentación de las listas de las organizaciones políticas. Tal como ha sucedido, con ese apunte y esa remarcación. Con este antecedente, ¿no se pone en riesgo una próxima primaria? No, más bien se fortalecen las primarias. Pero podría ser un cálculo, decir, bueno, a ver, vamos a las primarias como corresponde y después ponemos a nuestros verdaderos candidatos. Eso estaría demostrando ya no inmadurez, sino manipulación por parte de las élites que dirigen una organización política. Le doy toda la razón, pero la ley lo permite otra vez. Y esto implicaría que la ciudadanía ahora, con esta experiencia, estaría advertida que si vuelven a ser hechas estas fechorías, se trata de candidaturas que en el fondo buscan reciclar un pequeño grupo para su reproducción continua, y en organizaciones que no tienen absolutamente nada que ver con criterios democráticos. Yo creo que en la próxima van a aprender la lección las organizaciones políticas y va a ser muy difícil que esto acontezca. En realidad, insisto, no es un asunto de la ley ni de las primarias, son buenos mecanismos de profundización de la democracia. El problema es la inmadurez, la todavía debilidad de nuestro sistema de representación y la poca capacidad de las élites políticas para procesar democráticamente sus decisiones.